Bueno, viniendo a nuestras cosas, está Vicky Villarroel en línea. Vicky, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Bien, muy bien. En algún momento las cosas precipitan, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente, dice el viejo dicho, que finalmente las cosas precipitan. Me parece que lo que surge de la denuncia de Jovina Luna, que es obvio para muchos, como tu caso o el mío, comienza a ser un motivo muy reactivo en la sociedad en general, ¿no? Sí, yo creo que tengo que ser en esto sumamente prudente. Hay unas declaraciones que se dan en un momento muy particular de la vida política argentina, que es ante las elecciones próximas que tenemos en agosto y en octubre. Con Ujú. lo cual, el tema de las víctimas del terrorismo ya ha sido mencionado también en el 2015 y no vimos ningún tipo de avance respecto de lo que es la situación de estas personas que desde hace muchas décadas están esperando el reconocimiento de sus derechos humanos. Con lo cual, debo ser prudente al decir que me parece que las palabras deben ir acompañadas de los hechos. Ya a Bruj le hemos escuchado declaraciones de este estilo como las que dio para el diario Clarín, así que no, digamos, las analizo dentro del contexto, no veo Ujú. que sean hechos puntuales los que desencadenen algo que en realidad depende más del proceso eleccionario que de otra cosa, sobre todo porque esto ha ocurrido ya antes, o sea, tengamos presente que cuando en el 2015, en diciembre, asumió el actual gobierno, nosotros con la Asociación Civil Celtic fuimos recibidos en enero del 2016, lo cual generó una gran cantidad de declaraciones en muchos medios masivos de comunicación. Lo mismo ocurrió en el 2017 y 2018 ante entrevistas en la televisión abierta a la que por primera vez fueron invitados, bueno, nuestra asociación, por supuesto, y víctimas del terrorismo. Y sin embargo, la situación de las víctimas no se modificó. Entonces, me parece que en esto hay que ser simplemente pacientes y esperar estas cuestiones hasta ahora no se han modificado. Sí, bueno, a ver, yo lo voy a poner en este contexto. La verdad que es solo mío. En mi vida he hablado con Abruj, hemos intentado muchas veces y, digamos, viste cómo es. El PRO, sobre todo la estructura del PRO, maneja un mecanismo de comunicación muy aceitado y muy dirigido, ¿no? En general no hablan si no piden permiso, hablan con determinados medios. Bueno, en definitiva, qué sé yo, cada uno tiene derecho. Hago una extrapolación de lo que veo y de lo que advierto. Me parece que hoy la situación al respecto de la caída de la credibilidad de los denominados organismos de derechos humanos es casi una suerte de implosión de prestigio lo que han tenido. Y me parece que habilita un piso distinto para poder hablar con una lógica diferente frente al conjunto de la sociedad de lo que fue el drama de la guerrilla en Argentina, que tenía por objetivo la toma del poder mediante el uso de la violencia como instrumento político, que es algo que la más de las veces se evita decir porque es hasta ahora políticamente incorrecto, ¿no? Mm. Sí, a ver, de nuevo, eh, yo veo declaraciones de Abruz, me parecen interesantes. En este momento hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, o sea, que está esperando su tratamiento en el Congreso, que es del diputado Mario Arce, Mm, para indemnizar exclusivamente a los afectados en el atentado, en el ataque terrorista de Formosa. O sea, esto no es sí. un proyecto de ley para todas las víctimas del terrorismo, Mm, es para un hecho puntual de toda la década del 70. Esto también es importante porque las declaraciones de Abruj también se focalizan en este proyecto de ley. Entonces, eh, mira, nosotros llevamos 15 años con la asociación civil. sí. Hasta ahora no he visto cambios en ninguno de los tres derechos humanos que tienen las víctimas del terrorismo, Ujú. ni el derecho a la verdad, ni el derecho a la justicia, ni el derecho a la reparación. Sin embargo, en los distintos gobiernos que han pasado en los últimos 15 años, sí he visto indemnizaciones a los terroristas, pensiones a terroristas, subsidios a organizaciones de derechos humanos que adhieren, por supuesto, a la visión sostenida por el terrorismo, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Entonces,
me parece importante que el secretario de Derechos Humanos plasme lo que es una deuda que existe con las víctimas del terrorismo, pero es la hora más de los hechos que de las palabras, sobre todo pensando que tenemos un proceso eleccionario en apenas 2 semanas. Sí, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Y por supuesto que está, digamos, no solo de tu parte, en líneas generales está todo el derecho de hacerse preguntas y tener interrogantes, pero por lo menos, digo, a mí me parece, yo no tengo una sensibilidad directa con el tema, que empieza como a equilibrarse el plano de la posibilidad del debate público. Hace 3 años, cuando el gobierno asumía, estas expresiones de Abruz hubiera significado su cuasi lapidación pública por parte de estructuras que hoy, insisto, tienen un desgaste enorme, tienen una implosión de credibilidad, que me parece que es el dato nuevo. Sí, pero también tiene que ver con algo, tiene que ver con una construcción y una perseverancia que se ha dado en el tiempo por parte de quienes estamos sosteniendo esta causa que es sumamente difícil en Argentina, como es la de las víctimas del terrorismo. Tengamos presente que en otros países las víctimas son reconocidas casi inmediatamente al hecho que sufren, a la situación que padecen. Aquí en Argentina ya van 4 décadas que las víctimas del terrorismo están esperando ser reconocidas, con lo cual el hecho de haber nosotros, por ejemplo, puntualmente la Asociación Civil Celtiv, que es la única entidad con personería jurídica en la República Argentina, nosotros hemos tenido que construir la lista de víctimas. Eso es único en el mundo. Claro. No hay otra asociación de víctimas del terrorismo que haya tenido que construir su propia lista ante la desidia estatal. Esa situación ya es muy sintomática de la inequidad, de la injusticia de lo que se vive aquí y del olvido que padecen las víctimas. Entonces, el hecho de que ya estemos hablando de 1.094 muertos, de 2.368 heridos, o sea, de todas las cifras de víctimas afectadas que totalizan una cantidad de 17.380 personas, que tienen que documentar los particulares, siguiendo por supuesto el estándar internacional, Claro. ante la desidia estatal, ya te da una pauta de que venís -10 en lo que es el debate público de esta cuestión que es tan relevante en otros países. Entonces, todo eso se ha tenido que sostener año tras año. Nosotros, José Luis, venimos conversando hace varios años de este tema. Sí, claro, por supuesto. Y hoy finalmente se empieza a decantar, pero todavía el paradigma no cambió, esa es la realidad, y nos encontramos con un proceso eleccionario. Entonces, lo que yo, digamos, como presidente de la asociación y como quien tiene que representar a muchas víctimas que no tienen la voz y que no tienen la fuerza para defender sus derechos porque han quedado sumamente afectados, es simplemente que apelo, primero nosotros en esto somos cautelosos porque ya hemos escuchado este tipo de discursos. Claro, sí, pero está... Y segundo, bueno, es la hora de los hechos, o sea, es la hora de que algunas de las cosas que en su momento le solicitamos a Claudio Abruz se lleven adelante y no que estemos esperando 4 años como ha pasado, porque todo lo que planteamos en enero del 2016 todavía sigue sin responder en agosto del 2019. Sí. A ver, lo que quiero ponerlo en estos términos frente a la audiencia. Yo digo, desde el lugar en el que vos estás, desde la épica que vos protagonizás, por supuesto que tenés absoluta razón y los hechos te dan la razón. Yo lo que introduzco es un criterio de lectura, como dije, siendo un periodista interesado en estas cuestiones, siendo una persona que en la comunicación está interesada en establecer un parámetro de verdad, pero por supuesto no tengo la carga anímica, emocional, ni de los deudos de las víctimas, ni del caso de tu prédica, que está perfecto lo que estás haciendo. Lo que espero y digo es que en mi lectura, frente a lo que es la implosión de credibilidad de las organizaciones, que le quita presión política al gobierno y en particular con el tema de los medios, quizás ahora las palabras se transformen finalmente en hechos. Hago votos por eso solamente. Capaz que dentro... Abogamos, exacto, nosotros abogamos también por lo mismo.
nos parece que ya no se puede tampoco seguir perpetuando la deuda que hay con estos inocentes, porque recordemos que las víctimas del terrorismo en su inmensa mayoría eran civiles y no Sí, sí, por combatientes, supuesto. es decir, miembros de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad que fueron agredidos mientras estaban en sus hogares o desarmados o en una situación en la cual no estaban en combate, Ujú. con lo cual abogo y espero por parte del actual gobierno, en caso de ser reelegido, que esto se plasme en hechos, porque mientras tanto van falleciendo Claro. los deudos y las familias de quienes fueron agredidos inicialmente por el terrorismo, Ujú. se van de este mundo sin ver nada de justicia. O sea, vos Así fíjate que es. hasta el día de hoy la causa Larrabure sigue frenada cuando ya lleva 12 años de juicio. Ujú. No hay ningún tipo de presencia en los memoriales públicos, no se las menciona en el Día de la Memoria, no hay subsidios para las entidades que llevan adelante esta lucha. O sea, digamos, si ponemos en comparación un tema que tiene que ver con las víctimas de terrorismo con todo lo que son los organismos de derechos humanos en cuestiones tan, digamos, que pueden parecer de poca importancia, pero que son sumamente relevantes, como por ejemplo en el derecho a la memoria, te encontrás que hay un tratamiento de una desigualdad, de una Claro. inequidad que es notorio. Fíjate que en los libros de estudio, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación y lo relacionado con con la temática de la década del 70, las víctimas del terrorismo no son mencionadas en absoluto. Ujú. Entonces, aquí hay mucho por modificar, pero nunca se arranca con por lo menos el reconocimiento de esos derechos, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Entonces, bueno, yo abogo porque las palabras de Abruj se transmitan, se trasladen a los hechos. Hago votos contigo de consuno. Gracias por el tiempo y la ilustración, Vicky. Buena jornada, muy amable. Igualmente para vos. Hasta luego. Bueno, a quien escucharon es a Vicky Yarruel.